Hola, gracias por ver este video. Mi nombre es José Hernández, como ya habían visto anteriormente, y espero que estén teniendo un buen día. Hoy voy a hablar sobre los componentes internos de una computadora común. Espero que les guste y sin más preámbulos, empecemos con el video. Todos conocemos las partes externas de la computadora, por ejemplo monitor, teclado, mouse, etc. Pero las partes internas de la computadora, que son las que vamos a hablar en este video, son, por ejemplo, fuente de poder, CPU, placa o tarjeta madre, memoria RAM, disco duro, unidad de disco óptica, ventilador y disipador de calor. Empecemos con fuente de poder. La fuente de poder puede describirse como una fuente de tipo eléctrico que logra transmitir corriente eléctrica por la generación de una diferencia de potencial entre sus bornes. Se desarrolla en base a una fuente ideal, un concepto contemplado por la teoría de circuitos que permite describir y entender el comportamiento de las piezas electrónicas y los circuitos reales. La fuente de alimentación tiene el propósito de transformar la tensión alterna de la red industrial en una tensión casi continua. Para lograrlo, aprovecha las utilidades de un rectificador de fusibles y de otros elementos que hacen posible la recepción de la electricidad y permiten regularla, filtrarla y adaptarla a los requerimientos específicos del equipo informático. El siguiente en la lista es CPU, que es una abreviación de unidad central de procesamiento. El CPU es un componente básico de la computadora personal u ordenador que procesa datos y realiza cálculos matemáticos e informáticos. El CPU proporciona la capacidad de programación y junto con la memoria y los dispositivos de entrada-salida es de los componentes computacionales que encontramos presente en toda la historia de las computadoras. Los microprocesadores de un chip han ido reemplazando los CPU hasta llegar a los días actuales en que usualmente cuando se hace referencia a ese término se habla de los microprocesadores. Los CPU se basan en operaciones de programas diseñados especialmente para la transmisión y utilización informática, cuyos pasos básicos son los de recolectar información, decodificarla en partes menores en las cuales puede interpretar esa codificación y llevar a cabo instrucciones. Y ahora vamos con la placa madre, que es la tarjeta de circuito integrado principal del sistema informático, a la que se acoplan los demás componentes que constituyen el computador. Es por ende una parte fundamental del mismo y se encuentra dentro de la carcasa del CPU, en donde presenta salidas al exterior que permiten la conexión de distintos periféricos y aditamentos. En la placa base se encuentran además elementos indispensables del sistema, como el microprocesador, la memoria RAM, las ranuras de expansión o el circuito integrado auxiliar, también llamado chipset. En su interior igualmente se halla instalado el firmware del BIOS, software del sistema que permite regular y probar las funciones elementales del hardware y hace las veces de soporte para la carga del sistema operativo. En resumen, la placa base es el lugar de integración y contacto entre los diversos componentes del sistema informático. Ahora vamos con la memoria RAM, que es un tipo de memoria operativa de las computadoras y sistemas informáticos, a donde va a ejecutarse la mayor parte del software, el propio sistema operativo, el software de aplicación y otros programas semejantes. Su nombre proviene del hecho de que puede grabarse o recuperarse información de ella sin necesidad de un orden secuencial, como sí ocurre en la memoria ROM o Read-Only Memory, memoria de solo lectura, sino que puede accederse al RAM de la manera más rápida posible, con un tiempo de espera igual para cualquier posición de memoria. Memoria RAM además es una forma de memoria temporal, que al apagar o reiniciar el sistema vuelve a estar en blanco. Esto considerando que al inicio del sistema los módulos básicos de funcionamiento inscritos a menudo en ROM hacen un chequeo a la memoria RAM para asegurarse de que está operativa. Y ahora el siguiente en la lista es el disco duro. Un disco duro es una herramienta informática que se utiliza para guardar información. Este almacenaje se realiza gracias a procedimientos magnéticos. En la actualidad casi todos los ordenadores de sobremesa tienen uno, a pesar de que se considera que con el paso del tiempo su uso se declinará por otro tipo de dispositivos.
Un disco duro está formado por platos encerrados en una pequeña caja de metal sobre los cuales existe un cabezal para poder leer y escribir la información. Un disco duro puede dividirse en distintas particiones lógicas. Esto significa que el sistema operativo y los usuarios lo reconocerán como una o más unidades. Esta circunstancia es especialmente útil para realizar backups, utilizar los sistemas operativos, etc. Además, cada partición debe formatearse con un determinado sistema de archivos para ser útil. Siguiente en la lista es unidad de disco óptico, que son una parte integrada de los aparatos de consumo autónomos como los reproductores de CD, reproductores de DVD y grabadores de DVD. También son usados comúnmente para leer software. Es una unidad de disco que usa una luz láser u ondas electromagnéticas cercanas al espectro de la luz como parte del proceso de lectura o escritura de datos desde o a discos ópticos. Los discos compactos CD, DVD son los tipos de medios ópticos más comunes que pueden ser leídos y grabados por estas unidades. Los discos ópticos aparecieron a fines de la década de los 80, siendo utilizados como un medio de almacenamiento de información para la televisión. Y el siguiente en esta lista es ventilador. En equipos de hardware, un ventilador, usualmente también llamado cooler o fan, es un dispositivo de ventilación que usualmente extrae el aire caliente del interior de un gabinete o contenedor de uno o varios dispositivos electrónicos. También puede cumplir una función de limpieza, dado que puede retirar aire sucio, con pelusas, del interior del dispositivo. El objetivo fundamental del ventilador es mantener la temperatura baja en el interior del dispositivo electrónico. La falta, obstrucción o rotura de un ventilador puede terminar con un dispositivo inutilizado por el exceso de temperatura. Las reglas generales deben aplicarse a todos los ventiladores, por ejemplo, no obstruir la salida del aire del ventilador o alejarlo de paredes y superficies que se calienten. Y último en nuestra lista es un disipador de calor, que es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en la segunda ley de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. Este proceso se propicia aumentando la superficie de contacto con el aire, permitiendo una eliminación más rápida del calor excedente. Un disipador extrae el calor del componente que refrigera y lo evacúa al exterior, normalmente al aire. Para ello se necesita una buena conducción de calor a través del mismo, por lo que suelen fabricar de aluminio por su ligereza, pero también de cobre, mejor conductor de calor, pero más pesado. Y bueno, esos fueron los componentes principales y más importantes de una computadora común. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver. Mi nombre es José Hernández y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.